¿Qué pasa cuando una mujer poderosa humilla a un niño pobre por querer leer un libro? Doña Regina no sabía que un extraño carpintero observaba su soberbia desde la plaza. Lo que ocurrió después de ese desprecio dejó a toda la ciudad en un silencio profundo. En la lujosa Plaza de la Independencia en Querétaro, el sol de la tarde golpea las canteras rosas con una fuerza implacable. Doña Regina camina con la barbilla en alto. Sus tacones resuenan sobre el mármol como disparos de arrogancia. Viste seda costosa que brilla bajo el cielo mexicano. Ella entra en la librería más exclusiva de la ciudad. El pequeño Mateo, de apenas 9 años, está en un rincón. Sus zapatos están gastados pero limpios. Él sostiene un libro de historia universal. Lo mira con una devoción sagrada. Sus dedos acarician las páginas con cuidado. Doña Regina se acerca y sus ojos se llenan de asco. El libro cuesta 850 pesos mexicanos. Ella se lo arrebata bruscamente. Lo lanza sobre el mostrador de madera oscura. «Los libros son solo para quienes tienen dinero para pagarlos», exclama con desprecio. «No para mendigos que ensucian las páginas con su miseria», grita para que todos escuchen. La gente en la tienda guarda un silencio cómplice. Nadie se atreve a contradecir a la mujer poderosa. El guardia de seguridad se acerca a Mateo. El niño baja la cabeza avergonzado. Siente que su deseo de aprender es un pecado. El guardia lo escolta hacia la salida de cristal. En una esquina de la plaza, un hombre observa todo. Está sentado en un banco de madera bajo un árbol. Viste una camisa de trabajo muy sencilla. Sus manos están marcadas por el esfuerzo diario. Su mirada es profunda y serena. Doña Regina sale riendo con sus amigas. Se burlan de la audacia de los pobres. Creen que el mundo les pertenece por derecho. Mateo camina despacio hacia su barrio. Siente un peso enorme en su corazón infantil. ¿Acaso el conocimiento tiene dueño? ¿Dios permite que la soberbia gane siempre? Ahora se revelará una verdad que ella ocultó por años. Si te gustan las historias sobre la justicia de Dios, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Mateo no es un niño cualquiera en Querétaro. Él es el orgullo de Elena. Su madre limpia oficinas 14 horas al día. Ella quiere que su hijo estudie en San Juanito. Viven en una habitación pequeña de alquiler. Está a 15 kilómetros del centro brillante. Su única riqueza son los cuadernos de Mateo. Él los llena con dibujos y notas del mundo. Elena le enseña que la educación es sagrada. Ella ahorra cada moneda de 10 pesos. Las guarda en un frasco de vidrio viejo. Ese libro de historia era su meta. Mateo ayuda cargando baldes de agua pesados. También lee para los ancianos ciegos del barrio. Tiene un corazón de oro puro. A veces cenan solo un poco de pan. Pero su fe se mantiene intacta siempre. Rezan cada noche frente a una vela. Para Mateo ese libro era la libertad. Era la llave para sacar a Elena de la pobreza. El respeto de sus vecinos es inmenso. Contrasta con el desprecio de la librería lujosa. ¿Podrá un niño pobre vencer la sombra de la soberbia en este mundo cruel? ¿Alguna vez has visto a alguien poderoso humillar a un pequeño? ¿Crees que la justicia de Dios llega a tiempo para los que no tienen nada? La tragedia golpeó a la semana siguiente con la fuerza de un rayo oscuro. Un incendio eléctrico en la vieja vecindad consumió las pocas pertenencias de Elena y Mateo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos bajo la luna de Querétaro. El fuego devoró sus ropas, sus recuerdos y sus esperanzas más queridas. Incluso el frasco de vidrio con los ahorros para el libro se redujo a cenizas. El cristal explotó por el calor, esparciendo las monedas derretidas entre los escombros negros. Sin hogar y con sus uniformes escolares hechos polvo, buscaron refugio desesperadamente. Terminaron en un centro comunitario saturado donde el aire huele a tristeza y olvido. El frío de la noche cala hasta los huesos a través de las mantas delgadas. Elena, debilitada por el trabajo excesivo, enfermó de una neumonía severa y dolorosa. Sus pulmones silban con cada aliento, mientras la humedad del refugio la consume lentamente. Mateo se encuentra solo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros de niño. Sale a los semáforos de la ciudad para intentar ganar unos pesos limpiando vidrios.
Necesita 400 pesos para las medicinas básicas que pueden salvar la vida de su madre. Sus manos pequeñas están agrietadas por el agua fría y el detergente barato. Mientras tanto, doña Regina celebra una gala benéfica en un hotel de 5 estrellas. Ella presume de su gran filantropía ante las cámaras y la alta sociedad potosina. No sabe, o no quiere saber, que la constructora de su esposo causó el desastre. Ellos descuidaron las normas de seguridad en el barrio de Mateo para ahorrar dinero. Regina brilla en diamantes, mientras Mateo llora en silencio bajo la lluvia ácida. El niño intenta pedir ayuda en la puerta de la gran iglesia del centro histórico. Se acerca con timidez, extendiendo su mano pequeña hacia los fieles que salen de misa. Pero los guardias privados de la zona lo confunden con un ladrón de carteras. Lo alejan a empujones, insultando su ropa sucia y su rostro manchado de hollín. «Lárgate de aquí, fuera de la vista de la gente decente», le gritan con odio. El mundo parece cerrarse por completo para el pequeño buscador de historias. La luz de la curiosidad en sus ojos comienza a apagarse bajo el peso de la injusticia. Mateo siente que Dios ha cerrado sus oídos a los gritos de los desamparados. Se refugia bajo un puente de piedra, abrazando sus rodillas contra su pecho que tiembla. El hambre es un animal que muerde sus entrañas sin darle descanso ni tregua. Mira hacia el cielo oscuro, buscando una estrella que ya no parece brillar para él. Su fe, antes tan firme como una roca, ahora se tambalea como una flama al viento. Cada coche lujoso que pasa por su lado salpica agua sucia sobre su rostro cansado. Es el contraste amargo entre los que tienen todo y los que no tienen nada. Mateo cierra los ojos y recuerda el olor del libro de historia en la librería. Ese sueño parece ahora una broma pesada del destino contra su humilde existencia. La dignidad que su madre le enseñó se siente como una carga demasiado pesada de llevar. El niño susurra el nombre de su madre, temiendo que la muerte se la lleve pronto. Nadie se detiene a preguntar por qué un niño de 9 años llora en la sombra. La ciudad sigue su ritmo frenético, ignorando el corazón roto que late bajo el puente. La desesperación es un pozo profundo, y Mateo siente que está cayendo sin fin. Pero en medio de esa oscuridad total, un pequeño detalle cambia el aire del lugar. Un aroma a madera fresca y a serrín comienza a flotar sobre el olor de la lluvia. Es un olor que trae recuerdos de hogares cálidos y de manos que construyen vida. Mateo levanta la vista y ve a lo lejos una figura que camina con calma. No es un guardia, ni un hombre de negocios, ni un fantasma de la noche. Es alguien que camina como si conociera cada paso del dolor humano en la tierra. Mateo limpia sus lágrimas con el dorso de la mano y aguanta la respiración un momento. Siente una extraña necesidad de no moverse, de esperar lo que el destino traiga ahora. El silencio del puente se vuelve sagrado de repente, como si el tiempo se detuviera. El niño vuelve a cerrar los ojos, entregando su último aliento de esperanza al vacío. «Ayúdame», susurra con una voz que apenas es un hilo de seda en la tormenta. ¿Has sentido alguna vez que el mundo entero se ha puesto en tu contra? Si crees que la luz siempre encuentra un camino en la oscuridad, apoya este relato con un like y suscríbete. Es una tarde lluviosa de martes en el corazón de Querétaro. Mateo se encuentra sentado en los escalones de piedra de la antigua estación de tren. El cielo parece una sábana de plomo que descarga su llanto sobre la ciudad. El niño está empapado hasta los huesos y tiembla sin control. Sus pies están descalzos, porque sus únicos zapatos se rompieron al caminar entre los escombros. Siente el frío del metal viejo y el cemento húmedo atravesando su piel delgada. No ha probado bocado en 24 horas y su estómago le duele físicamente. En el refugio, su madre Elena delira de fiebre por la neumonía. Ella susurra su nombre entre sueños oscuros, mientras la vida se le escapa. Mateo siente que el sentimiento de derrota es absoluto y aplastante en este momento. Mira sus manos vacías, manchadas de barro y de la ceniza del incendio. Por primera vez en su corta vida, el niño cuestiona el cielo. ¿Realmente Dios escucha los rezos de los que no tienen nada? ¿Acaso sus oraciones mueren en el techo de lámina del centro comunitario?
No hay ruido en la estación, solo el eco de la lluvia golpeando las vigas. Es un sonido metálico y solitario que acentúa su abandono total. Mateo siente que nadie en todo México se daría cuenta si él desapareciera. Es solo un número más en las estadísticas de la pobreza y el olvido. Cierra los ojos con fuerza y susurra una última oración desesperada. No pide el libro de historia que tanto deseaba hace semanas. Solo pide una señal de que su vida no es un error de la fortuna. El silencio que sigue es tan profundo que el niño siente que el tiempo se detiene. El mundo exterior parece desvanecerse en una neblina de gris y frío. Mateo acepta su destino de oscuridad con la resignación de un anciano. De repente, un hombre joven se sienta a su lado sin hacer ruido. Se presenta como José, el carpintero de los pueblos, con voz tranquila. No lleva ropa cara ni joyas, solo una camisa de tela cruda, pero emana un olor a cedro fresco que calma el aire alrededor. José no espera a que Mateo hable para ofrecerle un consuelo real. Le entrega un pan caliente envuelto en una tela de algodón limpia. A veces, las mejores historias no se leen en papel, dice el hombre, sino que se escriben en el alma de los valientes como tú, Mateo. El niño se queda helado al escuchar su nombre de labios de un extraño. José comienza a contar detalles exactos de los dibujos de Mateo. Habla de los barcos que el niño pintaba en sus cuadernos quemados. El extraño describe cada trazo y cada sueño con una precisión milagrosa. Mateo siente una calidez extraña en el pecho que detiene sus temblores. El hombre habla con una autoridad mansa que no admite dudas ni miedos. Le asegura que el conocimiento que busca ya habita dentro de su ser. Nada de lo que es eterno puede ser destruido por el fuego, afirma José. Sus manos son fuertes y ásperas, manos de alguien que construye y repara. El niño siente que sus fuerzas se renovan con solo escuchar esa voz. Antes de que Mateo pueda preguntar quién es o cómo sabe tanto, José actúa. Le entrega una pequeña caja de madera tallada con una maestría divina. La madera es suave al tacto y tiene un brillo que la lluvia no apaga. José le pide con una sonrisa que no la abra hasta que llegue el amanecer. El hombre se levanta y camina hacia la neblina con pasos firmes y ligeros. Mateo se queda solo, pero el frío ya no parece tan insoportable como antes. El pan caliente en sus manos es un recordatorio de que no está solo. La esperanza, que creía muerta, late de nuevo en su pulso acelerado. La luz de Dios nunca se apaga, incluso cuando la tormenta parece eterna. Si crees que los milagros ocurren en los momentos más oscuros, deja tu like y suscríbete para ver el final de esta historia. Al despertar en el refugio, Mateo abre la caja de madera con manos temblorosas. El sol de la mañana entra por la ventana rota iluminando el contenido. Dentro encuentra el dinero exacto para las medicinas de su madre enferma. No sobra ni falta un solo peso de los 400 necesarios. Pero debajo de los billetes hay algo que lo deja sin respiración. Es una llave antigua de hierro con una dirección grabada en una etiqueta. Esa misma mañana, un abogado de traje gris llega buscando a Elena al refugio. Informa que un donante anónimo ha saldado todas sus deudas pendientes. Además, les ha cedido una pequeña casa con un taller de carpintería. Milagrosamente, la salud de Elena mejora en cuestión de pocas horas. Los médicos están desconcertados por su recuperación tan rápida y total. Mateo corre de regreso a la estación de tren para buscar a José. Quiere darle las gracias al carpintero que le salvó la vida y el alma. Pero los trabajadores del lugar le dicen que la estación lleva cerrada días. Aseguran que nadie ha pasado por ahí debido a las remodelaciones totales. Mateo entiende que su encuentro no fue algo de este mundo material. Al llegar a su nueva casa, ve algo sobre la mesa de la entrada principal. Es el mismo libro de historia que doña Regina le arrebató con odio. El libro está nuevo, impecable, con el aroma del papel recién impreso. Tiene una dedicatoria. Para el futuro arquitecto de la verdad. Las puertas que antes estaban cerradas con candados de oro se abren. La fe ha ganado la batalla contra la soberbia y la miseria humana. Mateo abraza a su madre y siente que el futuro es un lienzo en blanco. Dios ha caminado con ellos en medio de la lluvia de Querétaro. El niño que era humillado ahora tiene un lugar en el mundo.
El carpintero ha construido para ellos un puente hacia una vida nueva. Cada lágrima derramada se ha convertido en una semilla de bendición. ¿Alguna vez has recibido una ayuda inesperada cuando ya no tenías fuerzas? Si esta historia ha tocado tu corazón y crees en la justicia divina, dale like, suscríbete al canal y escribe la palabra justicia en los comentarios. Pasaron los meses y el sol de Querétaro comenzó a iluminar una realidad distinta para Mateo y Elena. La pequeña casa con el taller de carpintería se convirtió en su refugio y su fortaleza. Mateo pasaba las tardes rodeado del aroma a madera de cedro y pino, el mismo olor de aquel extraño. Aprendió a lijar las superficies con una paciencia que asombraba a los vecinos de su nuevo barrio. Pero su mayor tesoro seguía siendo aquel libro de historia universal que apareció sobre su mesa. Lo leía cada noche a la luz de una lámpara, devorando cada palabra sobre imperios y descubrimientos. Elena, ya recuperada, cosía cortinas blancas para las ventanas, mientras escuchaba a su hijo leer en voz alta. El taller prosperaba porque cada mueble que salía de allí parecía tener una bendición especial grabada. Los clientes decían que las mesas de Mateo traían paz a sus hogares y sus comedores. Mateo no olvidaba su pasado, pero ya no cargaba con el dolor de la humillación en la librería. Sin embargo, el destino tenía preparado un encuentro final para cerrar el círculo de la justicia divina. Doña Regina, por su parte, vivía una caída estrepitosa que nadie en la alta sociedad pudo prever. El escándalo financiero de su esposo estalló como una bomba en los diarios más importantes del país. La constructora familiar fue investigada por fraudes masivos y negligencias graves en las zonas más pobres. El gobierno confiscó sus cuentas bancarias, sus mansiones de lujo y sus autos importados en pocos días. El esposo de Regina terminó tras las rejas de una prisión federal, solo y abandonado por sus socios. Ella se vio de pronto en la calle, con una sola maleta y el orgullo herido de muerte. Sus amigas, aquellas que reían con ella en la Plaza de la Independencia, desaparecieron como el humo. Nadie le abría las puertas de sus casas, ni le contestaba las llamadas telefónicas de auxilio. Regina tuvo que empeñar sus joyas de diamantes para poder pagar una habitación en una pensión barata. Caminaba por las mismas calles que antes despreciaba, pero ahora lo hacía con la mirada baja y temerosa. El hambre, esa sensación que ella creía exclusiva de los mendigos, empezó a morder sus entrañas cada tarde. Sus vestidos de seda se mancharon de polvo y su piel se resecó bajo el sol implacable de México. Un martes por la tarde, Regina caminaba buscando cualquier trabajo sencillo para poder comprar un poco de pan. Sus pies, acostumbrados a los mejores zapatos, estaban llenos de ampollas y le dolían con cada paso. Llegó frente a una nueva biblioteca comunitaria que se había inaugurado recientemente en un barrio trabajador. Era un edificio sencillo pero hermoso, con grandes ventanales y una puerta de madera tallada a mano. Un cartel en la entrada decía: «La sabiduría es el único bien que se multiplica cuando se comparte con otros». Regina se detuvo, sintiendo una debilidad extrema que la obligó a apoyarse en la pared de piedra fresca. Miró hacia adentro y vio estantes llenos de libros de todos los colores y tamaños imaginables. Niños de todas las edades leían sentados en alfombras, compartiendo historias y risas en un ambiente de paz. En el centro de la sala, un joven de unos 15 años ayudaba a una niña pequeña a deletrear. Regina reconoció de inmediato esos ojos brillantes y esa postura llena de una dignidad que el dinero no da. Era Mateo, el niño al que ella había llamado mendigo y al que había expulsado de la librería de lujo. El joven vestía una camisa limpia y sencilla y hablaba con una suavidad que calmaba el ruido de la calle. Regina sintió un nudo en la garganta y un peso insoportable en el pecho ante aquella imagen de pureza. Recordó sus propias palabras crueles: «Los libros son solo para quienes tienen dinero para pagarlos». Ahora ella no tenía ni un peso, ni un libro, ni un lugar al cual llamar hogar en todo el mundo. Se quedó paralizada en la puerta, debatiéndose entre su hambre física y la vergüenza que le quemaba el alma. El juicio de Dios no siempre llega con truenos.
A veces llega con el silencio de la propia conciencia. Si crees que la verdadera nobleza no se compra con dinero, dale like y suscríbete para ver cómo termina este encuentro. Regina dio un paso hacia atrás, intentando huir antes de que el joven Mateo se diera cuenta de su presencia. Pero sus fuerzas le fallaron y tropezó con el escalón de la entrada, cayendo de rodillas sobre el cemento. El ruido atrajo la atención de todos en la biblioteca, incluyendo a Mateo, que levantó la vista rápidamente. El joven caminó hacia la puerta con paso firme pero tranquilo, sin rastro de odio o rencor en su rostro. Al ver a la mujer demacrada y sucia, Mateo se detuvo un segundo, reconociendo a la dama de seda de su pasado. Pero en lugar de llamar a la seguridad o burlarse de su desgracia, él extendió su mano abierta hacia ella. Regina temblaba, esperando un insulto o una expulsión violenta que confirmara su propia miseria interior. Mateo no dijo nada al principio. Simplemente la ayudó a levantarse con una fuerza que parecía venir de otra parte. Sus manos eran las de un trabajador, las de un carpintero que sabía cómo tratar la madera y las almas. La mujer no se atrevía a mirarlo a los ojos, sintiendo que su soberbia se derrumbaba como un castillo de naipes. En ese momento, el aire de la biblioteca se llenó del mismo olor a cedro que Mateo sintió en la estación. Era un recordatorio silencioso de que nadie está solo en su dolor, ni siquiera aquellos que cometieron errores. La justicia de Dios estaba allí, pero no para destruir, sino para transformar un corazón de piedra en carne. ¿Has estado alguna vez frente a alguien que te hizo daño y tuviste la oportunidad de vengarte? Si crees que el perdón es la mayor victoria del ser humano, apoya esta historia, suscríbete y escribe «perdón» en los comentarios. Mateo ayudó a doña Regina a levantarse con una delicadeza que la mujer no comprendía. Ella estaba temblando, con la mirada clavada en sus propios zapatos rotos y sucios. El joven la guió hacia una de las mesas de madera clara del taller de la biblioteca. Regina se sentó pesadamente, sintiendo que el aire del lugar era demasiado puro para sus pulmones marchitos. Mateo se alejó un momento y regresó con un vaso de agua fresca y un trozo de pan casero. «Beba un poco, señora Regina. El calor de Querétaro no perdona a nadie», dijo con voz serena. La mujer tomó el vaso con manos temblorosas, asombrada de que él recordara su nombre después de tanto tiempo. Cada sorbo de agua parecía lavar un poco de la amargura que había acumulado en su caída. Ella miró a su alrededor y vio el libro de historia universal que Mateo estaba usando para enseñar. Era el mismo título, el mismo conocimiento que ella intentó privatizar con su soberbia años atrás. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella con un hilo de voz que apenas se escuchaba entre los libros. «Yo te humillé, te llamé mendigo, te quité lo que más deseabas en aquel momento». Mateo sonrió con una paz que solo nace de haber perdonado profundamente desde el corazón. «Usted me dio una lección aquel día, señora, aunque no fue la que usted pretendía darme», respondió él. «Me enseñó que el hambre de aprender es más fuerte que cualquier candado de oro o desprecio». Regina bajó la cabeza, sintiendo que las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas surcadas de arrugas nuevas. La biblioteca estaba en silencio, un silencio que no juzgaba, sino que abrazaba la fragilidad humana de ambos. En un rincón de la sala, Mateo notó que el hombre de la camisa de trabajo estaba allí otra vez. José estaba apoyado contra una estantería, observando la escena con una sonrisa que iluminaba todo el recinto. No decía nada, pero su presencia hacía que el aire vibrara con una justicia que no busca castigo. Regina no podía verlo, pero sentía una calidez en su espalda que le daba fuerzas para no desmayarse. Mateo comprendió que ese encuentro no era una coincidencia, sino el diseño final de una mano maestra. La mujer poderosa de antes ya no existía. Ahora solo quedaba una persona necesitada de redención y verdad. El joven tomó el libro de historia y lo puso suavemente en las manos de Regina, como un regalo sagrado. «Aquí los libros son para todos los que tienen el valor de abrir su mente», le dijo con firmeza. Regina acarició la portada del libro, la misma que una vez lanzó con asco sobre un mostrador frío. Sintió que el peso de su propia maldad
empezaba a disolverse bajo el tacto de las páginas de papel. Mateo la invitó a quedarse a comer con él y su madre Elena, que estaba en la cocina trasera. La justicia de Dios se manifestaba no en un rayo, sino en un plato de comida compartido con el enemigo. La verdad siempre sale a la luz para sanar a los que están dispuestos a reconocer sus errores. Si te conmueve ver cómo el amor vence al odio, apoya esta historia con un like y suscríbete al canal. Regina entró en la pequeña cocina y se encontró con Elena, la mujer a la que nunca quiso mirar a la cara. Elena la recibió con un gesto de cabeza respetuoso y le sirvió un plato de sopa caliente con aroma a cilantro. No hubo reclamos, ni recordatorios dolorosos del pasado, ni miradas de triunfo por la desgracia ajena. Comieron en un silencio reparador, mientras el sol de la tarde se filtraba por las cortinas blancas de la casa. Regina sintió que su estómago se llenaba, pero era su alma la que recibía el verdadero alimento de la paz. Se dio cuenta de que estas personas tenían una riqueza que ella nunca pudo comprar con sus millones robados. Su esposo estaba en la cárcel y sus lujos se habían esfumado, pero aquí encontró una mesa y una familia. Mateo le habló sobre sus planes de estudiar arquitectura para construir casas seguras para los más pobres del estado. Regina escuchaba con atención, dándose cuenta de que el niño que despreció era ahora el gigante que la sostenía. El carpintero José seguía en el taller, lijando una pieza de madera que emitía un brillo dorado bajo la luz. El sonido de la lija era como un ritmo constante que marcaba el inicio de una nueva vida para todos los presentes. Regina entendió que su caída no era un final, sino una oportunidad para aprender a caminar con humildad. Por primera vez en décadas, la mujer no sintió la necesidad de aparentar nada ante los ojos de los demás. La presencia de aquel extraño en el taller le daba una seguridad que nunca sintió en sus galas de alta sociedad. Dios estaba allí, en el olor a cedro y en el sabor de la sopa, reconstruyendo lo que la soberbia rompió. Mateo la miró y supo que el ciclo se había cerrado con una victoria del espíritu sobre la materia. ¿Crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad, incluso aquellas que nos hicieron daño? Si crees en el poder transformador de la misericordia divina, dale like, suscríbete y escribe misericordia en los comentarios. La biblioteca comunitaria se convirtió en el corazón palpitante de aquel barrio de Querétaro, un espacio donde el aroma a libros nuevos se mezclaba con el olor a madera tallada. Mateo, a sus 15 años, no solo dirigía el lugar, sino que se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los jóvenes que antes caminaban sin rumbo por las calles. Doña Regina seguía allí, pero ya no como la dueña de la situación, sino como una aprendiz de la vida real que nunca conoció en sus mansiones. Ella se encargaba de organizar los estantes y de limpiar las mesas de madera que Mateo y José habían construido con tanto esmero. Un día, mientras el sol de la tarde bañaba la sala principal, un grupo de antiguos socios del esposo de Regina entró en el lugar con intenciones oscuras. Venían a reclamar el terreno de la biblioteca, alegando que un viejo documento legal les otorgaba la propiedad por una deuda no saldada de la constructora. Los hombres vestían trajes caros que desentonaban con la sencillez del barrio y hablaban con una prepotencia que hacía temblar las paredes. Regina, al verlos, sintió que el pasado regresaba para destruir lo único bueno que le quedaba en el mundo. El líder del grupo, un hombre de mirada fría llamado licenciado Valadez, puso un fajo de papeles sobre el mostrador de Mateo con un golpe seco. «Tienen 24 horas para desalojar este lugar, muchacho», dijo con una sonrisa cínica que recordaba a la antigua Regina. «Este edificio volverá a manos de quienes saben manejar el capital, no de quienes regalan cultura a los pobres». Los niños que leían en las alfombras se quedaron callados, sintiendo el miedo que emana de los hombres que solo aman el dinero. Mateo se mantuvo firme, mirando a Valadez con una calma que desarmaba cualquier agresión física. En ese momento de tensión máxima, José, el carpintero, salió del taller con un mazo de madera en la mano y la frente perlada de sudor. No levantó la voz, ni hizo gestos amenazantes. Simplemente se colocó al lado de Mateo como un escudo invisible pero impenetrable.
La verdad no necesita papeles para sostenerse, dijo José, con una voz que resonó en toda la biblioteca como el tañido de una campana de bronce. Regina dio un paso al frente, poniéndose por primera vez del lado de los oprimidos, enfrentando a sus antiguos aliados con una dignidad recuperada. «Ustedes no tienen poder aquí», afirmó ella con voz firme, «porque este lugar no se compró con dinero sucio, sino con fe y trabajo honrado». Valadez se rió con desprecio, pero al intentar recoger sus papeles, notó que la tinta de los documentos se desvanecía ante sus propios ojos bajo la luz del sol. Era como si la verdad estuviera quemando las mentiras impresas en el papel, dejando las hojas completamente blancas y vacías. Los hombres de traje palidecieron, retrocediendo hacia la puerta mientras sentían una presión en el pecho que les impedía seguir respirando su aire de soberbia. José simplemente señaló la salida con un gesto tranquilo, y los invasores huyeron de la biblioteca sin mirar atrás, como sombras que se disuelven en el mediodía. El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por el suspiro de alivio de los niños y el llanto silencioso de gratitud de Regina. Ella comprendió que la justicia de Dios no usa abogados ni tribunales corruptos, sino que opera a través de la presencia de los justos. Mateo puso su mano sobre el hombro de Regina y sintieron juntos que la biblioteca estaba protegida por algo mucho más fuerte que las leyes de los hombres. José regresó a su taller sin decir nada más, pero el olor a cedro se intensificó tanto que parecía que todo el edificio estaba hecho de un árbol vivo. Esa tarde, Regina aprendió que la verdadera seguridad no reside en las cuentas bancarias, sino en estar del lado correcto de la historia divina. La comunidad se unió más que nunca, y los vecinos trajeron flores y comida para celebrar que su refugio seguía en pie contra todo pronóstico. Mateo miró hacia la Plaza de la Independencia a lo lejos y supo que el niño humillado finalmente había vencido al gigante de la indiferencia. Dios caminaba por los pasillos de la biblioteca, asegurándose de que cada libro fuera un faro de luz para los que antes vivían en la oscuridad total. La redención de Regina estaba completa, pues ahora ella defendía con su vida lo que antes intentó destruir con su desprecio. El poder de Dios se manifiesta cuando los humildes se levantan con la verdad como su única arma. Si crees que el bien siempre triunfa sobre la codicia, apoya esta historia con un like y suscríbete para no perderte el gran final. Aquella noche, mientras la luna de Querétaro iluminaba los estantes de libros, Mateo se quedó solo un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. Caminó hacia el taller de carpintería buscando a José para agradecerle su intervención oportuna contra los hombres de traje. Sin embargo, el taller estaba vacío y las herramientas descansaban ordenadamente sobre el banco de trabajo, brillando bajo la luz plateada. Lo único que encontró fue una viruta de madera dorada sobre el suelo, que al tocarla, le transmitió una paz profunda y un calor celestial. Mateo entendió que José no era un hombre común que buscara reconocimiento o fama por sus actos heroicos. El carpintero siempre aparecía cuando la justicia flaqueaba y se iba cuando la verdad ya estaba firmemente establecida en el corazón de los hombres. El joven se sentó en el suelo del taller y cerró los ojos, sintiendo que su vida entera había sido guiada por esa mano invisible y amorosa. Recordó los días de hambre bajo el puente y las lágrimas de su madre en el refugio, viendo cómo todo aquello cobraba un sentido nuevo. Cada sufrimiento fue una pieza de madera que el gran carpintero talló para formar el hombre que Mateo era en ese momento. Regina entró al taller poco después, con una humildad que conmovía hasta las piedras de la pared. «Mateo, quiero pedirte que me permitas enseñar a los niños más pequeños a leer y escribir aquí», dijo ella con sinceridad absoluta. «He pasado toda mi vida rodeada de letras muertas en contratos, y ahora quiero que las letras den vida a otros». Mateo asintió con una sonrisa, viendo en los ojos de la mujer la transformación que solo la presencia de Cristo puede lograr en un alma. Ya no había rastro de la doña Regina, que humillaba a los mendigos en la plaza lujosa de la ciudad. Ahora había una hermana, una compañera de camino que había encontrado su verdadero lugar en el servicio y la sencillez. Juntos, miraron hacia la ventana,
y vieron que la luz de la biblioteca seguía encendida, iluminando la calle oscura para que nadie se perdiera. El mensaje de Dios era claro: la verdadera riqueza se multiplica cuando se comparte, y la soberbia es solo una prisión de la que solo el amor puede liberarnos. La historia de Mateo y Regina se convirtió en una leyenda en Querétaro, una prueba viviente de que los milagros ocurren en lo cotidiano. ¿Has sentido alguna vez que Dios te quita algo para darte algo mucho más valioso y eterno? Si esta historia te ha recordado que nunca es tarde para cambiar y encontrar el propósito divino, dale like, suscríbete al canal y escribe la palabra transformación en los comentarios. La biblioteca de Mateo se convirtió en el corazón cultural de la ciudad de Querétaro. Era un lugar donde no se cobraba entrada y siempre había pan para el hambriento. Elena trabajaba allí coordinando talleres de costura y lectura para las madres solteras del barrio. Juntos vivían una vida de sencillez, pero de una inmensa abundancia espiritual que contagiaba a todos. Un día, mientras Mateo limpiaba un rincón profundo de la biblioteca, ocurrió algo extraordinario y silencioso. Encontró una viga de madera maciza que él mismo no recordaba haber instalado durante la construcción. Al acercarse, notó una marca de carpintero grabada profundamente en la superficie de la viga. Era una marca idéntica a la que tenía la caja de madera que recibió en la estación de tren. Al tocar la madera fría, Mateo sintió la misma paz que experimentó aquella tarde de lluvia y derrota. Comprendió finalmente que José nunca fue un simple extraño que pasaba por la antigua estación ferroviaria. La presencia de aquel carpintero humilde había sido el cimiento invisible sobre el cual se construyó su nueva vida. Mateo miró hacia la Plaza de la Independencia, recordando el desprecio que una vez sufrió bajo sus arcos. Entendió que cada humillación y cada lágrima derramada fueron pasos necesarios hacia su propósito divino. Dios camina entre nosotros con ropa de trabajo, asegurándose de que la justicia florezca en el desierto. La soberbia de doña Regina no pudo quemar las semillas que la fe de Mateo había plantado. La historia de aquel niño mendigo que se convirtió en arquitecto de almas se extendió por todo México. El mensaje quedó grabado en el corazón de la comunidad. La verdadera riqueza no está en lo que posees. La riqueza real habita en lo que eres capaz de dar cuando no tienes absolutamente nada en las manos. La biblioteca seguía abierta noche y día, siendo un refugio para aquellos que el mundo suele ignorar. Mateo nunca olvidó el sabor del pan que José le entregó cuando su estómago crujía de hambre. Cada vez que un niño nuevo entraba por la puerta, Mateo le entregaba un libro con la misma devoción. Él sabía que estaba entregando una llave para abrir las puertas de un reino que no es de este mundo. El silencio de la biblioteca se llenaba con el susurro de las páginas pasando y el latido de corazones sanados. La presencia de Cristo se sentía en el respeto mutuo y en la ausencia de jerarquías basadas en el dinero. Regina, ahora una mujer de paz, leía historias a los ancianos que antes ni siquiera se atrevía a mirar. La transformación era total, un milagro silencioso que no necesitaba de grandes rayos ni truenos del cielo. La vida continuaba su curso, pero ahora bajo la sombra protectora de una viga que ningún fuego podría consumir. La verdadera justicia de Dios no busca destruir al pecador, sino transformar su corazón a través del amor. Si esta historia ha renovado tu fe en los milagros cotidianos, apoya este video con un like y suscríbete. Mateo salió al balcón de la biblioteca y respiró el aire fresco de la tarde queretana. Vio a lo lejos el brillo de las cúpulas de las iglesias y sintió una gratitud inmensa por su camino. No le guardaba rencor al pasado, porque el pasado lo había llevado directamente a los brazos de la verdad. Sabía que José seguía caminando por otros pueblos, buscando a otros niños desesperados en otras estaciones de tren. El trabajo del carpintero nunca termina mientras haya una sola alma que se sienta sola o despreciada. Mateo bajó a la sala principal y se unió a los niños que rodeaban a Regina para escuchar un cuento. La escena era el retrato vivo de la redención. La antigua opresora servía ahora con alegría a los más pequeños. No había mayor victoria que ver el orgullo convertido en servicio y el odio transformado en una caricia. La viga de madera en el rincón
parecía vigilarlo todo con su marca eterna y su aroma a cedro santo. Dios no se encuentra en las grandes fortunas, sino en los detalles más humildes de nuestra existencia diaria. Mateo cerró los ojos por un segundo y dio gracias por el incendio que le quitó todo para dárselo todo. La fe es la única moneda que no pierde su valor cuando el mundo entero se encuentra en crisis. El joven arquitecto de la verdad sabía que su historia apenas estaba comenzando en las manos del Creador. Cada persona que entraba a la biblioteca salía un poco más ligera, con el alma alimentada y la esperanza renovada. Querétaro ya no era solo una ciudad de contrastes, sino un campo de batalla donde el bien había triunfado. La luz que entró en la vida de Mateo nunca más volvió a apagarse, multiplicándose en cada nuevo lector. Si esta historia te recordó que Dios ve cada una de tus luchas y actúa en el momento perfecto, apoya este mensaje con un like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la palabra fe, si confías en que Él también tiene un plan para ti. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas de Querétaro, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía fuego celestial. Mateo se encontraba en el jardín trasero de la biblioteca, un pequeño oasis de paz que él mismo había diseñado con esmero. Allí, entre rosales y senderos de piedra, se erigía una estatua de madera que representaba no a un rey, sino a un hombre con una sierra de mano. Era su tributo personal al carpintero que le devolvió la dignidad cuando el mundo se la había arrebatado por completo. Doña Regina se acercó a él con pasos lentos, llevando en sus manos una bandeja con té de azahar para compartir al final de la jornada. Ya no vestía sedas, sino un vestido de algodón sencillo que la hacía ver mucho más joven y llena de una vitalidad real. Mateo, he estado pensando en la lección que este lugar me ha dado cada día de estos últimos años, dijo ella con suavidad. La verdadera libertad no fue salir de la miseria económica, sino salir de la prisión de mi propio egoísmo ciego. El joven arquitecto asintió, mirando cómo las sombras se alargaban sobre la tierra húmeda del jardín comunitario de San Juanito. Comprendieron que su encuentro bajo la lluvia no fue una casualidad del destino, sino una cita programada por una voluntad superior. La biblioteca no era solo un edificio lleno de libros, sino un monumento vivo a la capacidad de transformación del alma humana. Elena salió de la casa y los llamó para la última oración del día, una tradición que mantenían con fervor y alegría. Se tomaron de las manos, la antigua patrona y los antiguos sirvientes, unidos ahora por un lazo que ninguna cuenta bancaria podría igualar. En ese momento de comunión, el aire se llenó nuevamente de ese aroma a madera de cedro que siempre anunciaba lo sagrado. Mateo sintió que la presencia de José estaba allí, aprobando el camino de perdón y reconstrucción que habían decidido transitar juntos. No hubo necesidad de milagros estrepitosos, pues el cambio en el corazón de Regina era el milagro más grande que Querétaro había presenciado. La justicia divina se había cumplido de la manera más hermosa, no destruyendo al que hizo daño, sino enseñándole a amar. La historia de Mateo terminaba así, no con un triunfo material de riquezas acumuladas, sino con la paz de quien sabe que su vida tiene un propósito. Dios sigue caminando por las calles, entrando en las librerías y sentándose en las estaciones de tren, esperando ser reconocido en el hermano. Mateo cerró los ojos y dio gracias por cada piedra en su camino, pues cada una de ellas lo ayudó a construir este templo de sabiduría. La luz de la biblioteca brillaba en la oscuridad de la noche mexicana, como una estrella que guía a los que todavía buscan su hogar. El niño que no tenía zapatos ahora caminaba sobre tierra firme, guiado por la mano del carpintero eterno que nunca lo abandonó. La paz que sobrepasa todo entendimiento reinaba en aquel rincón de México, recordándonos que el amor es la única ley que realmente importa. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad de servir a los demás y en la valentía de perdonar de corazón. Si esta historia ha tocado las fibras más profundas de tu alma, apoya este mensaje con un like y suscríbete al canal. Si este relato te ha recordado que Dios siempre tiene la última palabra y que su justicia es perfecta y llena de misericordia,
Apóyanos con un like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios con la palabra justicia. Nos encantaría saber qué parte de la historia de Mateo y Regina resonó más en tu vida hoy.